Sembrando Futuro, tu espacio para hablar sobre la lucha, defensa y promoción de los derechos humanos. Porque los derechos humanos deben formar parte del debate nacional. Bienvenidos amigos y amigas al episodio número 8 de su podcast Sembrando Futuro. Como siempre les acompaña Kenny Cibrián. Esta vez en la sección de la entrevista hablamos sobre las consecuencias que tiene el conflicto Rusia y Ucrania para América Latina. Por eso contamos con la participación del politólogo Dani Díaz, a quien le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, Kenny. Un placer estar contigo y con tus radioescuchas esta noche. Muchísimas gracias, Dani. Y para entrar en contexto, escucharemos la siguiente cápsula introductoria. Conflicto entre Ucrania y Rusia. Vladimir Putin ordenó el jueves 24 de febrero atacar la región de Donbass. El presidente ruso defendió en el mensaje con el que abría las hostilidades contra Ucrania que los enfrentamientos entre las fuerzas ucranianas y rusas son inevitables y solo una cuestión de tiempo. La expansión de la OTAN y el desarrollo militar del territorio de Ucrania por parte de la alianza es inaceptable para Rusia, justificó entonces el jefe del Kremlin. Las tropas rusas han atacado desde ese día varias regiones del país, incluida la capital Kiev, en un conflicto bélico de final incierto. Los recientes movimientos despiertan el fantasma de la Guerra Fría. El trasfondo de esta crisis es la negativa rusa a aceptar el acercamiento de la OTAN y de la Unión Europea en la antigua República Soviética, a la que Moscú considera parte de su identidad y de su espacio de influencia, y cuyo control juzga vital para su seguridad. Putin cree que ambos países conforman un solo pueblo. Tras casi una semana de enfrentamientos armados, la Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles una resolución de condena contra la invasión rusa de Ucrania, con el apoyo de 141 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas. El texto deplora la agresión rusa contra Ucrania y demanda a Moscú que le ponga fin y retire inmediatamente y sin condiciones sus tropas del país vecino. Con 141 votos a favor, 5 en contra, de Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria, y 35 abstenciones de China, Bolivia, Cuba, El Salvador, India, Irán, Irak, Kazajistán, Nicaragua o Pakistán, entre otros. La resolución no vinculante quedó aprobada. Aunque América está a miles de kilómetros del potencial frente de combate y América Latina es un actor que tiene poco que decir en el escenario donde se están desarrollando las discusiones en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania, los efectos de una guerra, o incluso de una mera tensión política de largo aliento, se van a dejar sentir también en esta región. Tarde o temprano, lo que parece suceder en un planeta diferente llega a las puertas de todos los hogares. En un mundo globalizado, es posible que sea de otra forma. Escuchábamos la cápsula y para iniciar con el programa quisiera preguntarte, Dani, para un contexto, ¿cuál o cuáles crees que son las causas principales del conflicto entre Rusia y Ucrania? Bueno, creo que es importante verlo un poquito de una perspectiva histórica. Rusia, o el gobierno de Vladimir Putin, bajo el gobierno de Vladimir Putin, Rusia no reconoce realmente el derecho de existencia de Ucrania. Ucrania, pues, fue un país de la Unión Soviética, estuvo mucho tiempo bajo su influencia. Después de la caída de la Unión Soviética, Rusia se convierte en el Estado ruso, Ucrania se convierte en una república independiente, pero para Vladimir Putin, él nunca ha reconocido como legítima esa ruptura de Ucrania. Ve a Ucrania como un territorio realmente ruso y ve, por lo tanto, como que tiene el derecho de poder invadir y anexar toda Ucrania a Rusia. Entonces, hay una cuestión ahí histórica muy importante de cómo lo está manejando Putin, de cómo se lo ha vendido a la población rusa, a su propia población, como que estamos tomando algo que nos pertenece. Y a nivel internacional, lo que Putin argumenta es que hay demasiada influencia de lo que él llama el oeste, el West,
en Rusia, en territorio que ha sido de influencia rusa históricamente de la Unión Soviética, y cree que el hecho de que Ucrania quiera ser un país miembro de la OTAN, que ha querido realmente tener esa membresía, lo pone a él en una amenaza. Ve la influencia de tropas de Estados Unidos como una amenaza local. Y entonces parte de lo que quiere Vladimir Putin es neutralizar la influencia de Europa y Estados Unidos en esa parte del mundo, por un lado, y por otro lado, anexar un territorio, una república que él considera pues no tiene derecho de existir. Entonces yo diría que esas son como dos vertientes importantes que han llevado a la confrontación actual, Kenny. Gracias, Dani. Precisamente tú mencionabas una de las causas principales del conflicto, y es que Vladimir Putin intenta que Ucrania no forme parte de la OTAN. Pero sí, para hacer así como un poquito, o para dar un poquito más de contexto, ¿qué es la OTAN y por qué es tan importante para el desarrollo de este conflicto? La OTAN es básicamente una organización de seguridad de países que se han asociado para garantizarse seguridad mutua. Nace al final de la Segunda Guerra Mundial para tratar un poco de detener la expansión de la Unión Soviética en Europa, y la fundan originalmente 13 países, ahora hay 30 países. Es la organización, fue el Tratado Noratlántico o del Atlántico Norte, y todos los países miembros se comprometen que si existe un conflicto, si se da una guerra, por ejemplo, contra uno de esos países por un país extranjero, los otros van a venir a su auxilio y le van a ayudar. Es decir, que si un país invadiese Francia, entonces todos los países que forman la OTAN, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Italia, estarían dispuestos a ir a esa guerra en defensa de los países miembros. Entonces, históricamente ha sido o existió para contener la influencia de la Unión Soviética, y hoy en día es como la arquitectura de seguridad europea. O sea, eso es lo que garantiza como bloque ningún país, que ningún país europeo vaya a ser atacado por una amenaza externa, y también se garantiza para países como Canadá y Estados Unidos, que van a contar con este bloque. Entonces, de alguna manera, la arquitectura de seguridad es como actuar en bloque, protegerte en bloque, y también hay muchos intercambios diplomáticos, intercambios de inteligencia. Entonces, para Rusia, el hecho de que más países quieran ser miembros de la OTAN lo ve como una amenaza a sus intereses de influencia y de seguridad. Y el hecho de que Ucrania no es miembro ahorita de la OTAN, pero es como tiene un estatus especial, como un país aliado de la OTAN, pero no es miembro de la OTAN. Por eso es que no hemos visto todavía como una respuesta militar de Europa o de Estados Unidos propiamente con tropas, porque Ucrania no es miembro de la OTAN. Si Ucrania fuese miembro de la OTAN, entonces hubiese forzado que los países europeos y Estados Unidos respondieran como si estuviesen invadiendo uno de los países miembros. Entonces es muy importante la OTAN en cómo vemos este conflicto. Precisamente también parte importante de por qué la OTAN es tan importante para el desarrollo de este conflicto, entiendo que va sobre la posición estratégica que tiene Ucrania dentro del mapa europeo. Entiendo yo que pues se dice de que es una posición estratégica donde, si la OTAN tiene entrada, pudiese establecer una base militar, lo cual queda muy pegada a Rusia, y Rusia la dejaría con muy poca capacidad de respuesta en caso de un ataque. Y creo que lo contrario es verdadero también. Es decir, si Rusia se toma Ucrania, de repente efectivamente tenés expandida la frontera rusa, y entonces Rusia podría tener armamentos muy, muy cerca de otros miembros de la OTAN y países europeos. O sea, de alguna manera creo que esa es una doble amenaza. O sea, porque Ucrania está como al lado de Polonia, de Rumania, de Bulgaria, de Lituania, de Latvia, de Estonia. Y entonces, si expande Rusia, si Rusia toma el control total de Ucrania, inmediatamente tenés a Rusia al lado, o sea, al lado de países europeos del este que están muy
preocupados por la influencia que tiene Rusia y que Rusia quiere tener. Ciertamente se ve como algo muy expansionista, algo de la percepción incluso de Putin del imperio ruso, o sea, algo donde quiere volver a esta expansión, y entonces también preocupa a la OTAN, ¿no? O sea, esa expansión de Rusia preocupa a la OTAN. Si Ucrania llegase a ser miembro de la OTAN, obviamente también preocupa a Rusia tener a la OTAN aún más cerca de su territorio. Aunque tenemos que recordar que Ucrania no es miembro de la OTAN ahora y que una de las cosas de los argumentos de Putin ha sido prevenir que Ucrania forme algún día parte de la OTAN, que esa es una razón por la que ha decidido invadir Ucrania. También, Dani, eso me recuerda a declaraciones que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo en los primeros días del conflicto, donde decía que si Rusia atacaba a cualquier territorio perteneciente a la OTAN, los países pertenecientes a esta organización intervendrían. Sin embargo, en contraposición tenemos declaraciones como las del presidente Putin, donde decía de que cualquier país, se podría entender, cualquier país que intervenga en la ocupación militar iba a sufrir consecuencias nunca antes vistas. ¿Cómo se podría entender este tipo de declaraciones en un momento tan delicado como el que se está viviendo? Creo que como lo que apuntan es una situación muy tensa en la que los países involucrados están escalando de alguna manera la retórica, pero también el conflicto en sí. O sea, ya vemos muchas muertes del lado de Ucrania, es una vida que está costando vidas, del lado ruso también, o sea, incluso en las mismas tropas rusas. Y creo que lo que decía el presidente Biden era que responderían con mucha fortaleza a esta invasión rusa. Y lo que Rusia, lo que Vladimir Putin quería señalar era, o lo que espera, o lo que él esperaba quizás no, era una respuesta quizás no tan fuerte, porque recordemos que a nivel comercial, Rusia, bueno, especialmente a nivel energético, Europa depende mucho de todo el gas ruso, especialmente países como Alemania dependen de todo el gas ruso para mantener su industria energética, calentar casas, o sea, especialmente ahorita que todavía sigue en invierno esas partes de Europa. Entonces creo que de alguna manera Putin pensó que no recibiría tantas sanciones, al menos por parte de Europa, por esta dependencia que hay a nivel energético, y que aún Estados Unidos, que está teniendo problemas muy fuertes a nivel interno de inflación, que no habría un apetito en Estados Unidos como para generar sanciones al gobierno ruso, que también afectan la economía de Estados Unidos, y que los votantes de Estados Unidos probablemente no quieren tener algo que genere costos a su calidad de vida en un país con el que no hay quizás una identificación histórica como decir Ucrania, por ejemplo. Sin embargo, las reacciones han sido bastante fuertes. Hemos visto sanciones que por primera vez se han dado contra un país, o sea, expulsarlo, especialmente contra Rusia, expulsarlo del sistema bancario internacional, sanciones que van a congelar los activos de muchas de la élite rusa, activos en Europa, activos en Estados Unidos. Ese tipo de presión, sanciones orientadas a golpear de alguna manera el Banco Central ruso, que está haciendo que el rublo sufra bastante. O sea, estas sanciones creo que Putin quizás no se las esperaba, pero lo que vemos es que es más y más tenso, una situación más y más tensa para todos los países involucrados. Y creo que parte de lo que Putin quiere señalar con su retórica es como que está dispuesto a aguantar muchas de estas sanciones y no a echarse para atrás. Y parte de lo que vemos con Estados Unidos también es como que todavía tienen algunas sanciones más que podrían utilizar. Entre las consecuencias que mencionabas, Dani, hablabas de que el rublo, que es la divisa de Rusia precisamente, ha decaído o se ha devaluado enormemente. Pero otra de las principales consecuencias de este conflicto ha sido aumentos en, por ejemplo, el petróleo y otros
productos de consumo básico para América Latina. ¿Cómo se puede traducir este impacto a la economía rusa tras las sanciones que se les están imponiendo, pero desde América Latina? Creo que la gente promedio rusa va a empezar a sentir mucho estas sanciones económicas. Creo que uno de los éxitos de Vladimir Putin a nivel local, bueno, aparte de controlar todo el sistema de seguridad del Estado y de inteligencia, ha sido que le ha devuelto a Rusia como cierta estabilidad económica después de años muy turbulentos, de los años 90. Creo que en los últimos 20 años la calidad de vida en términos monetarios ha aumentado para Rusia relativo como a los años 90, pero lo que la gente va a empezar a sentir ahora va a ser un incremento del precio de la canasta básica, muchísima inflación, o sea, las cosas que compran normalmente ahora van a ser más caras, va a ser más caro, las importaciones también van a subir de precio. Y a nivel global, bueno, para América Latina, Rusia no representa como nuestro mayor socio comercial. Hay algunos países que tienen más comercio con Rusia, Argentina, Chile, Brasil. Pero para nosotros no representa, digamos, el mercado, no acceder al mercado ruso no representa como una enorme pérdida, pero para Rusia sí va a representar una enorme pérdida no acceder a los mercados europeos, porque casi la mitad de sus exportaciones se van para Europa. Entonces eso va a afectar a la economía rusa terriblemente. Sin embargo, algo muy significativo en Rusia es la persecución de la sociedad civil, de personas críticas al gobierno. Entonces, ¿cómo traducís esos costos que va a tener la gente a nivel individual a presiones hacia el gobierno? El gobierno ruso no es un gobierno muy abierto a la crítica, o sea, es conocido por arrestar gente que protesta, manifestantes, y entonces, ¿en qué punto puede perder apoyo popular Putin? O sea, ¿y qué tanto esa pérdida de apoyo popular puede llevar a que la gente se rebele contra el gobierno? No lo sé, puede ser que eso tome muchísimo más tiempo, y cuando tenés a alguien personalista, autócrata como Putin, no es alguien que sea, digamos, al descontento popular, es alguien que más bien puede responder con mucha represión a nivel interno. Entonces, esa es una de las cosas que no sabemos en este momento, cuál va a ser el verdadero impacto de esas sanciones. Lo que sí sabemos es que va a hacer que la vida de la persona rusa promedio sea más cara, y van a empezar a sentir ese dolor a nivel de su costo de vida. Va a ser bastante importante. Pero también, Dani, pues algo que sí siento que tiene impacto a nivel global es que, por ejemplo, el precio del combustible ha alcanzado su mayor precio en los últimos años. El barril de petróleo actualmente se cotiza en más de $100, y eso generalmente se traduce a impactos económicos, sobre todo en economías tan golpeadas como las de América Latina. Exactamente, yo creo que como países como en Centroamérica nosotros vamos a empezar a sentir la inflación, porque acordate que el petróleo también es materia prima de otros productos importantes que nosotros utilizamos. Entonces vamos a empezar a sentir esos precios nosotros también, no solo incrementos al precio del combustible, del petróleo en sí, sino también incluso nuestras cadenas de producción van a incrementar precios, y la recuperación económica que tanto nos está costando puede ser que también se estanque un poco por ese incremento de precios de materias primas. Entonces sí, en ese sentido sí va a tener un impacto económico muy negativo para nosotros también, especialmente que no somos grandes productores para poder, como en el mercado de commodities, poder tener algo que podamos reemplazar o sustituir. O sea, va a ser fuerte también el impacto económico para nosotros. Gracias, Dani. Hay unas declaraciones que dio la Unión Europea acerca de este conflicto, sobre todo recordando declaraciones del presidente Zelensky de Ucrania, donde decía que se había dejado al país solo en la lucha contra Rusia. Sin embargo, la Unión Europea, por su parte, dijo que no iba a enviar tropas en apoyo a Ucrania, pero que sí iba a enviar armamento. ¿Qué tipo de impacto puede tener esta decisión de la Unión Europea en el desarrollo del conflicto?
Yo creo que dependerá de cuánto de la resistencia ucraniana. Hemos visto videos donde civiles están respondiendo de una manera muy valiente, gente que está decidiendo quedarse en Kharkiv, en Kiev, o sea, que están decidiendo pelear contra la invasión rusa, y esas armas, ese armamento que va a llegar no solo como a los militares ucranianos, sino que también que potencialmente puede llegar a la resistencia civil, puede de alguna manera hacer que dure más ese periodo de resistencia. Puede ser que Ucrania se convierta en un país muy difícil de controlar para Rusia, que no sea simplemente lo que quizás pensó Putin en un primer cálculo, que entro y en 5 días ya tengo derrotado todo el país, establezco un gobierno favorable al mío y ya. Lo que vemos es que realmente la gente ucraniana está resistiendo, que hay un rechazo a esta invasión rusa, pero sin embargo no tienen las armas, el armamento que necesitan para poder resistir. Estas armas que están viniendo de Europa creo que pueden hacer que la resistencia dure más, que sea quizás más efectiva, pero acordemos que eso también va a incrementar el costo humano, o sea, la gente que va a morir en este conflicto, lo cual es muy dramático en Europa. Ver un conflicto armado en pleno siglo XXI también es escalofriante, ver toda la gente que está muriendo, que está siendo asesinada, incluso mientras está tratando de escapar. Pero lo que mencionas es totalmente correcto. Ni Europa ni Estados Unidos se ha comprometido a mandar tropas, sino que van a colaborar con armas. Vemos un cambio muy importante, por ejemplo, en Alemania, que nunca había enviado armas a una zona en guerra. Lo está haciendo, o sea, es un cambio de postura en su política muy importante, lo cual puede querer decir que este conflicto se dilate mucho más de lo que podemos saber en este momento. Y que de hecho Alemania había dicho en primeras declaraciones que que prohibía que se mandara armamento de fabricación alemana a la zona del conflicto. Exactamente, ha sido un cambio de postura importante. Hablábamos un poco sobre algunas de las consecuencias que trae este conflicto entre Ucrania y Rusia para América Latina. Dani, retomando, me gustaría preguntarte, tras el anuncio de las medidas sancionatorias contra Rusia, una de las medidas que se han tomado es que se ha cerrado el espacio aéreo en Rusia, y en otras partes del mundo se ha cerrado el espacio aéreo a aviones que procedan de Rusia. Sí. ¿Cómo esto afecta no solo a Rusia, sino a los restos de países de América y de Europa? Yo creo que para Rusia esa pérdida del espacio aéreo, también ha habido restricciones a las aerolíneas comerciales rusas como Aeroflot, que es una de las principales aerolíneas rusas. Está teniendo un impacto económico también, está teniendo un impacto sobre personas que buscan hacer negocios entre Rusia y otros países. Parte de la idea ahí es causarle no solo malestar a Putin, sino que también a los grandes empresarios rusos, porque están empezando a sentir como pérdidas económicas bastante grandes. Por parte de América Latina, los países que tienen más vuelos o conexiones también están como siendo afectados, y está de alguna manera golpeando el tráfico internacional de vuelos. O sea, hay muchos vuelos que están teniendo que ser redireccionados de maneras no muy convenientes. Entonces, ese es el otro tema de estas sanciones, como que sí está golpeando a la economía rusa, pero también tienen efectos no deseados sobre otras economías. Que es maximizar el costo para Rusia, pero también minimizar el costo para tus propias economías, lo cual es muy difícil en un mundo tan interconectado como en el que vivimos. Y es un poco difícil porque justo hoy estaba revisando algunas de las noticias en las cuales que, como ya lo mencionabas, muchas de las aerolíneas que para llegar de Europa o de América hasta Asia tienen que sobrevolar Rusia. Ahora tienen que hacer el cambio de la ruta, y eso supone un mayor costo y también un mayor tiempo de llegada entre los destinos. Entonces eso precisamente va a afectar
a los bolsillos de muchas personas que no están directamente vinculadas con este conflicto. Exactamente. También, Dani, pues otra de las graves consecuencias que hemos podido notar de este conflicto es la crisis humanitaria que se está viviendo precisamente de los habitantes de Ucrania. ¿Cómo deben actuar los países para enfrentar esta crisis? Entiendo que organizaciones como ACNUR ha solicitado a los países colindantes con Ucrania que se mantengan las fronteras abiertas, pero las crisis humanitarias no son nuevas en el planeta. De hecho, en Centroamérica hemos tenido en los últimos años éxodos de compatriotas por las situaciones políticas, de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees que deben actuar los países para enfrentar este tipo de crisis? Yo creo que ante todo con solidaridad, Kenny. Yo creo que una de las grandes tragedias de cómo hemos respondido a la situación de gente desplazada por conflictos internos y ahora conflictos externos también, ha sido con una falta de empatía, ha sido de una manera xenófoba en ciertos casos, y creo que la comunidad internacional debe responder ante todo con muchísima empatía. Debe de haber una facilitación para que las personas puedan salir de las áreas de conflicto. Precisamente se estima que ya hay 500,000 personas siendo desplazadas ahorita de Ucrania a diferentes partes de Europa, yéndose por Polonia a estaciones de trenes. Entonces pueden llegar a haber muchísimas más personas desplazadas y puede convertirse en una crisis de personas refugiadas muy importante para Europa. Y yo creo que debe de haber una respuesta empática, una respuesta que busque, por un lado, desarmar el conflicto, desescalar la tensión, y por otro lado, garantizar la seguridad de las personas que están en tránsito, porque estas personas que están en tránsito son especialmente vulnerables a amenazas, a tráfico de personas, y son personas que se van sin nada, que pueden o no tener acceso a cuentas bancarias, a su propio dinero en casa o no. Muchos niños que van a ser sacados del sistema de educación, y entonces tiene que haber unas políticas de apertura, creo, por parte de la Unión Europea y a nivel internacional también, de cómo ayudar a que la gente pueda adaptarse donde sea que tenga que ir, qué países pueden recibir más refugiados, y cómo los tratamos como de una manera digna y compasiva. Creo que esa debe ser un poco la respuesta. Creo que ojalá así sea. Dentro de las cosas que mencionabas ahorita, Dani, me hacen pensar, ¿cuáles crees tú que pueden ser como los principales derechos que están siendo afectados para la población ucraniana en este sentido? Pues porque mencionabas niños y niñas que han dejado el sistema escolar en su país porque tienen que salir corriendo, ¿no? Para evitar ser víctimas o más graves de este conflicto. Pero ¿qué otros derechos humanos crees que son los que están siendo principalmente afectados en el conflicto? Mira, yo creo que como primer término, el derecho a la autodeterminación del pueblo ucraniano. Cuando tenés un país que te dice que no tenés derecho a existir, está atentando contra un derecho fundamental, el derecho de asociación, el derecho de autonomía, de soberanía. Creo que son derechos fundamentales que están siendo violentados. Incluso el derecho a expresión, a poderse expresar. En Rusia estamos viendo también un ataque contra medios que estén tratando de hablar en contra de la invasión rusa. Entonces también está siendo violentado el derecho de expresión de una manera bastante importante. Y en el transcurso de que la gente tenga que salir de su casa, pueden verse vulnerados otros derechos también, el derecho a una vivienda digna, derecho a condiciones básicas dignas de vida. Pero fundamentalmente yo creo que ese es la negación del derecho a la autodeterminación que cada pueblo tiene. Creo que ese es el derecho más importante que está siendo violado por esta guerra, y el derecho a la vida, definitivamente con todo el costo humano que va a traer esta guerra.
¿Cómo crees, Dani, que se está ventilando este conflicto a nivel mediático? Porque hace poco el encargado de Rusia en la Asamblea General de Naciones Unidas mencionaba que buena parte de la culpa se debe a cómo los medios están tratando el conflicto, ya que se está tergiversando la información. Creo que definitivamente este entorno donde la información circula tan rápido se puede prestar a desinformación, se puede prestar a manipulación, pero también vemos que esa ha sido estrategia del gobierno de Vladimir Putin en otros conflictos internacionales. O sea, la injerencia del gobierno ruso en elecciones europeas, incluso de Estados Unidos, ha sido una técnica que es muy conocida para Vladimir Putin. Entonces, el uso de la información como un arma de conflicto es algo que estamos viendo que ha utilizado Rusia, pero yo creo que es muy difícil para Rusia realmente vender esto a su propia población y a nivel internacional. O sea, ¿cómo justificas la invasión de un territorio soberano? Entonces ahí creo que es muy difícil sacarle algo positivo, venderle de una manera positiva. Sin embargo, probablemente sí, la respuesta tan unificada de la comunidad internacional puede dar esa percepción también que quizás no se está cubriendo los intereses rusos, que está siendo sesgada la cobertura y tal. Sin embargo, me parece que es muy difícil justificar la invasión rusa a Ucrania y que eso ha generado una respuesta tan unificada por la comunidad internacional. Sin embargo, hay que estar pendientes a la desinformación y cómo va a ser utilizada en este conflicto. También, Dani, uno de los efectos que puede tener el planeta o de lo que más alarma es que precisamente el presidente Putin hizo un llamado a que sus fuerzas nucleares estén en alerta total. ¿Cuáles crees que serían las consecuencias de que precisamente se desate una guerra nuclear en la zona de combate? Creo que no llegaríamos a una guerra nuclear, pero sí podríamos llegar a lo que vivimos por muchísimos años durante la Guerra Fría, lo cual era este detente, se llamó, ¿no? Países que tenían armas de destrucción masiva y cuyo uso garantizaba la destrucción mutua. Y entonces tenías Estados Unidos y la Unión Soviética, ahora hay muchos más actores con armas nucleares, pero podría llegar a un punto donde todos estos actores estén amenazándose mutuamente para bajar las tensiones y que vivamos en una escalada donde entonces entre otro tipo de competencia que ya no serían a nivel militar, sino a nivel ideológico, a nivel de influencia, pero a través de eso, estas grandes amenazas de una destrucción masiva asegurada para todos los actores involucrados. Creo que podemos llegar a eso. Creo que si continúa la conversación en ese sentido, creo que podríamos volver a ese punto. Creo que no le conviene a los intereses rusos, bueno, a ningún país le conviene como que lleguemos a ataques con armas nucleares. Creo que eso quizás no sería lo que ocurriría, pero sí el resurgimiento de este tipo de amenazas que luego nos regresarían a ese mundo donde teníamos estos actores amenazándose mutuamente. Sí, quizás por lo que mencionabas me suena a que estamos hablando más de una estrategia de conflictos de baja intensidad, es más como solo mantener la presión sobre el país sin necesidad de hacer un ataque, en este caso nuclear, como ya lo mencionaba el presidente Putin. Sí, creo que podría ir por ahí la cosa. La alta intensidad va a ser para los ucranianos, para la resistencia ucraniana, y Estados Unidos también ha dicho que no va a enviar tropas, en algo en lo que ayer en lo que se llama el Estado de la Nación, esa conferencia que dan los presidentes de Estados Unidos cada año. El presidente Biden también fue muy enfático en decir que no enviará tropas de Estados Unidos al conflicto. Igualmente otros países europeos lo han dicho. Así que realmente es la resistencia ucraniana la que probablemente vaya a sufrir más esas pérdidas humanas, y probablemente el resto del conflicto se juegue en la arena internacional a través de
restricciones financieras, sanciones y estas negociaciones. Creo que eso quizás es lo que podemos esperar. Comentarte, Dani, de que este miércoles la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la cual condena la invasión rusa de Ucrania con el apoyo de 141 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas. ¿Cómo se pueden reconfigurar las relaciones diplomáticas entre los países miembros de las Naciones Unidas y Rusia, quien también es miembro de las Naciones Unidas? Yo creo que eso va a ser muy importante en cuanto a qué tan efectivas pueden ser las sanciones de Europa y Estados Unidos hacia Rusia. Es la respuesta de otros países, otros actores claves, por ejemplo China. Yo creo que Putin en cierta medida espera contar con ese apoyo chino. China es un socio comercial muy importante para Rusia. Xi Jinping comparte cierta visión con Putin. Ha habido como mucho acercamiento últimamente y yo creo que si China continúa esa cercanía con Rusia, de alguna manera Rusia espera poder suavizar el impacto de esas sanciones, aunque creo que China está en una posición muy difícil porque el rechazo ha sido casi global a la invasión de Rusia. China le gusta mantener esta posición como de no intervención, pero el hecho de que un país soberano invada a otro también te pone en una situación difícil porque no quieres verte apoyando tan abiertamente a Rusia en este momento, pero veremos qué pasa con Beijing, cuál va a ser la respuesta, qué tanto lo seguirán apoyando a Putin. Creo que China de alguna manera comenzó acusando también a la OTAN de ese expansionismo, pero ha hablado o ha propuesto como que se busquen soluciones diplomáticas, lo cual podría señalar que no está tan a favor de esta invasión, pero veremos qué pasa. Pero China es un actor súper clave. En eso creo que en América Latina la condena ha sido casi total. Solo hay ciertos países como El Salvador que se abstuvo de la votación que mencionás, también Nicaragua, pero por lo demás ha sido muy unánime este rechazo a la invasión de Rusia en Ucrania. Creo que va a ser una respuesta muy unificada. Creo que un tema va a ser para Europa, especialmente para los mayores exportadores de gas ruso, qué tanto van a poder mantener estas sanciones, porque aunque Alemania ha hablado de buscar alternativas energéticas, no las tiene en este momento. Entonces eso dificulta qué tanto podés mantener las sanciones, por cuánto tiempo, porque si las puedes tener a corto plazo pero no las mantienes a largo plazo, entonces puede ser que Putin diga, bueno, me la banco unos meses, pero sé que a los meses pues van a tener que volver a negociar conmigo porque necesitan energía. Entonces creo que qué tan unificada sea esa respuesta, qué tanto se pueda sostener en el tiempo, va a ser muy importante en el cálculo de cómo termina esta crisis. Precisamente con esto que mencionabas, viendo las noticias, se hacía un cálculo de que por lo menos Rusia ha acumulado reservas suficientes de energía, de alimentación y de recursos en general como para soportar una guerra de un año, pero pasado este año sí tendría que recurrir no solo al comercio internacional, sino que pues ya las medidas lo ahogarían demasiado. Eso me parece bastante interesante, pues, porque eso quiere decir que en serio sí se han preparado para un conflicto a gran escala. Pero volviendo un poco a estos lados, ya lo mencionabas en la respuesta anterior, que hay algunos países que no han querido emitir ningún tipo de pronunciamiento ante la ocupación rusa de Ucrania. Y precisamente ni el presidente Bukele ni la Cancillería de El Salvador han emitido ninguna opinión, ya que pues precisamente El Salvador no se sumó a la declaración presentada por más de 20 países de la Organización de Estados Americanos, condenando la invasión ilegal, injustificada y no provocada de Ucrania,
¿qué mensaje se le transmite al resto de las naciones el no acompañar una resolución en la cual se condena la ocupación militar de otro país? Creo que confusión, o sea, es muy extraño que El Salvador no se haya sumado, dado que El Salvador, la posición del gobierno ha sido siempre como muy en contra del intervencionismo, imperialismo, y claramente lo que estamos viendo es una agresión de un país muy poderoso hacia un país que considera su esfera de influencia. Entonces dirías como que condenar eso pues es relativamente fácil, o sea, tiene mucho sentido. Entonces creo que deja un mensaje de confusión de por qué El Salvador no lo ha condenado. Eso creo que deja confusión, que no se haya pronunciado, o sea, que no haya emitido ningún tipo de comunicado. O sea, podría ser que el gobierno salvadoreño después diga como que está más enfocado en los asuntos domésticos y que los internacionales, o sea, puede ser que diga algo así después, pero ciertamente causa confusión que no se haya pronunciado. De esta manera terminamos la sección de la entrevista. Gracias por acompañarnos en este episodio, Dani. Muchísimas gracias, querido, un placer hablar contigo. Ahora damos paso a la sección en la que conocemos la situación de los derechos humanos alrededor del mundo gracias al Servicio de Noticias de Naciones Unidas. Arrancamos la ONU en minutos hablando de Ucrania. Un saludo de Beatriz Barral. La alta comisionada para los derechos humanos ha denunciado los bombardeos rusos a ciudades ucranianas que están dejando víctimas civiles. La ciudad de Volnovakha, en la región de Donetsk, ha quedado casi completamente destruida por los bombardeos y los residentes que quedan se han escondido en los sótanos, dijo Michelle Bachelet en un debate de emergencia celebrado por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Su oficina ha verificado la muerte de 249 civiles, entre ellos 17 niños, aunque la cifra real es mucho mayor porque llega poca información desde las zonas con combates más intensos. La mayoría de las víctimas civiles, explicó Bachelet, fueron causadas por el uso de artillería pesada, misiles y ataques aéreos en zonas pobladas, con informes preocupantes sobre el uso de municiones de racimo contra objetivos civiles. Massive damage to residential buildings has been inflicted. Se han producido daños masivos en edificios residenciales. El uso de armas con efectos de área amplia en zonas urbanas pobladas corre el riesgo de ser intrínsecamente indiscriminado y pido el cese inmediato de esa fuerza, dijo Bachelet. También se han dañado infraestructuras civiles como un hospital, escuelas y guarderías. Decenas de millones de personas siguen en el país en peligro potencialmente mortal. Me preocupa profundamente que la actual escalada de las operaciones militares agrave aún más los daños a los que se enfrentan. Desde que Rusia inició la agresión militar contra Ucrania hace una semana, más de 2 millones de ucranianos han tenido que abandonar sus hogares. 1 millón de ellos han salido del país para refugiarse en naciones vecinas. ACNUR estima que hasta 4 millones de personas podrían abandonar el país en las próximas semanas si el conflicto continúa. Asia es de Kiev y ha escapado a Polonia con su hija de 1 año, dejando atrás a su esposo que trabaja como paramédico. Fue muy difícil dejarlo, tiene que quedarse en Kiev porque trabaja en una ambulancia y tienen que salvar vidas. Nosotras nos tenemos que marchar juntas y salvar nuestra propia vida. Una casa a 20 minutos de la nuestra fue bombardeada ayer, así que decidimos que era hora de marcharnos, explicó a un equipo de UNICEF. Ni siquiera puedes sentir enfado porque es algo que llevábamos esperando 8 años, pero nunca olvidaré el primer día porque fue muy duro. Lo mejor que puedo hacer es salvar a mi madre y a mi hija, así que eso estoy haciendo. Según UNICEF, la mitad de los refugiados, 500.000, son niños. Cambiamos de asunto. En Colombia, en 2021, se incrementaron las masacres registradas en el país y la violencia, según el último informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. La ONU recibió informaciones sobre 100 casos de posibles masacres, de las cuales ha verificado 78 casos con 292 víctimas. Entre enero y noviembre de 2021, más de 72.000 personas tuvieron que desplazarse por la violencia, mientras que en todo 2020 fueron desplazadas algo más de 26.000.
civil. Además, la ONU verificó el asesinato de 54 antiguos integrantes de las FARC-EP y recibió 202 alegaciones de homicidios de defensores de derechos humanos, de las cuales verificó que en 100 existía un vínculo entre su muerte y su trabajo. En cuanto a las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública, la ONU recibió 100 alegaciones de muertes, de las que verificó 54. De esos casos, 29 se dieron por el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza en el marco de las protestas. La Oficina de Derechos Humanos reitera que uno de los mayores desafíos para la paz es la limitada presencia integral del Estado, sobre todo de autoridades civiles en varias zonas del país, y también los limitados efectos que esa presencia tiene en otras áreas. Julia Riveros, la representante de la oficina en Colombia. En varias regiones hemos observado que la creciente presencia de la fuerza pública no ha logrado revertir la multiplicación, expansión o violencia de los grupos armados no estatales y organizaciones criminales. Y la OMS ha incluido el Molnupiravir, un antiviral, entre los medicamentos recomendados para tratar el COVID-19. Es el primer medicamento oral que se incluye en las directrices. Utilizado lo antes posible tras la infección, puede ayudar a evitar la hospitalización. La recomendación se basa en los datos de 6 ensayos aleatorios controlados en los que participaron 4.796 pacientes. Como es un número limitado, la Organización Mundial de la Salud hace una recomendación condicional y aconseja seguir monitoreando activamente su seguridad. Debido a esas preocupaciones y a la falta de datos, el Molnupiravir debe suministrarse únicamente a los pacientes con COVID-19 no grave que presenten el mayor riesgo de hospitalización. Normalmente se trata de personas que no han recibido la vacuna, personas mayores o con inmunodeficiencias y enfermedades crónicas. Los niños y las mujeres embarazadas y lactantes no deben recibir el medicamento. El tratamiento tiene un costo elevado, por lo que no está ampliamente disponible, pero se han tomado medidas para aumentar el acceso, incluida la firma de un acuerdo de licencia voluntaria. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Y así terminamos el episodio número 8 de su podcast. Recordarles que pueden seguirnos en todas las redes sociales como @iduca e invitarles a que le puedan dar like y nos dejen sus comentarios. Como siempre, les acompañó Kenny Cibrián. Nos escuchamos la semana que viene. Reflexionar, convertir en cultura nuestra memoria del pasado, resulta indispensable para una cultura de paz. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA presentó Sembrando Futuro.